Hola, buenos días. Bienvenidos a esta guía rápida de iniciación al software Fluke Energy Analyze Plus, utilizado con la serie de analizadores de redes Fluke, serie 1700, tanto 1730, 1740 y 1770. Lo primero que vamos a hacer es trasladar el software, abrir el fichero que hemos descargado de nuestro analizador y se nos van a presentar 5 pestañas. La primera pestaña es la de gestor de proyecto, donde se me va a mostrar información sobre el proyecto que acabo de abrir. La segunda sería de estudio de energía, donde tengo toda la información referente a consumos, tensiones, corrientes, etcétera, potencias activas, reactivas. La tercera sería estudio de calidad eléctrica, PQ, viene a ser Power Quality, y ahí es donde vamos a poder analizar todos los eventos armónicos, transitorios, todo lo relacionado ya con la calidad de energía, no tanto con el consumo. Por último, si queremos personalizar el análisis, tenemos una pestaña de avanzado donde podemos elegir cualquiera de los parámetros registrados por nuestro analizador y poder visualizarlo de una manera totalmente personalizada. La última pestaña es para la generación del informe, y veremos un poco cómo se puede generar este informe. Bien, pues comenzando con la pestaña de gestor del proyecto, tenemos dos visualizaciones. En esta tenemos el ajuste del instrumento, donde nos indica el equipo con el cual se han realizado las medidas, tanto modelo como número de serie, versión de firmware o sensores o sondas de corriente con las que se han realizado las medidas. En este caso vemos que han sido sondas flexibles de 1500 amperios. Y podemos documentar el proyecto con imágenes adicionales. Sin más que seleccionar añadir imagen, podemos añadir imágenes a esta parte del proyecto que documenten perfectamente el mismo. También puedo añadir etiquetas de descripción, por ejemplo, podemos poner el nombre del cliente, la ubicación y una breve descripción del proyecto. La segunda visualización está relacionada con los ajustes de la medida que se realizó en este fichero, es decir, con qué configuración se realizaron las medidas con el equipo que estuvo realizando dicho registro. Nos encontramos con los valores nominales de tensión, 230 voltios, 50 hercios, relaciones de las sondas de tensión y de corriente en caso de que haya realizado algún ajuste. Nos encontramos con la fecha y hora de inicio y fecha y hora de detención del registro, con la duración completa de cuánto ha durado dicho registro, número de eventos detectados en caso de que haya habido alguna desviación de los estándares. En este caso pues, no se ha registrado ningún evento, y también los límites con los cuales se realizaron dichas comparaciones, a nivel de caídas de tensión, sobretensiones, interrupciones, etcétera, etcétera. Y si se registraron armónicos y de qué manera se registraron. Bien, tras esta información breve del proyecto, la primera acción que podemos realizar de cara a preparar el informe es generar un informe de acuerdo al estándar por el cual me rija. Entonces, para ello nos vamos a la opción de informe y desde aquí puedo seleccionar el estándar bajo el cual quiero generar dicho informe. El más habitual es el EN 50160, es su última edición, y podría generar el informe directamente sin más que oprimir el botón de informe, o bien podría optar por la opción de marcador, con lo cual lo que generaríamos, como vamos a ver a continuación, si le doy a marcador, es en la pestaña de informe una entrada que yo voy a poder añadir a mi informe sin más que arrastrar a la parte derecha. Entonces, directamente el informe se va a generar de acuerdo a las secciones que haya añadido en la parte que tenemos aquí a la derecha de la vista de informe. Ahora mismo solo tenemos esta información, pero podría, por ejemplo, añadir también
un encabezado antes de esto, con el resumen del proyecto, que incluye las etiquetas y descripción que he añadido al inicio. O podría, por ejemplo, añadir la información de los ajustes de medida que acabamos de ver o ajustes de instrumento para que quede documentado en el proyecto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el instrumento con el cual se ha realizado, y entonces si yo aquí seleccionase exportar informe, se me va a generar un informe con esta información, con un pequeño encabezado con el resumen, la información de los ajustes del instrumento con el cual se realizaron las medidas, y a continuación toda la información capturada de acuerdo al estándar EN 150-160 en su versión 2022. Si quiero añadir información adicional, lo primero que tengo que hacer es ir añadiendo esas posibilidades, lo que llamamos marcadores, a la parte de la izquierda que vemos aquí en la columna, que son las secciones que a posteriori voy a poder ir añadiendo a la parte derecha para incorporarlas a mi informe definitivo. Yo solo voy a poder generar un informe con la información que tenga aquí en la parte izquierda, que generalmente pues, van a ser marcadores que denominamos en el software, y que puedo generar en cualquier momento mientras estoy realizando el análisis de los datos en cualquiera de las pestañas, como vamos a ver a continuación. Entonces volvemos a la gestión del proyecto y esta parte quedaría más o menos cubierta. Podríamos también exportar los datos en varios formatos y añadir datos adicionales. Pero bueno, digamos que de manera básica esto sería la pestaña gestor de proyecto. Si nos vamos a la segunda pestaña, estudio de energía, de nuevo aquí es donde nos encontramos toda la información referente al consumo energético, a potencias, potencia activa, aparente, no activa, factor de potencia. Entonces, lo primero que vamos a ver es una visualización en formato tabla, resumen de las potencias que han sido registradas durante el intervalo de tiempo de este fichero. En este caso han sido 7 días, 2 horas, 10 minutos. Entonces, durante ese tiempo que estuvimos registrando la información, por ejemplo, se ha producido un máximo de potencia en la fase A de 103 kilovatios, y un mínimo de 0,172 kilovatios, que vemos aquí, con la etiqueta temporal de cuando se produjo ese máximo y ese mínimo. Esa información está disponible, digamos, para cualquiera de las potencias y para el factor de potencia, para tener un resumen de en qué niveles nos estamos moviendo en el registro. Bien, si queremos analizar ya más detenidamente, utilizando gráficos, esa información que ya está contenida en el fichero de registro, podemos expandir los gráficos que tenemos en la parte inferior, por ejemplo, gráfico de potencia RMS, y seleccionar las potencias que yo quiero visualizar, porque de nuevo estamos en la opción de potencia RMS dentro de todas las opciones de que disponemos. Entonces, dentro de las potencias vemos que tenemos visualizado o seleccionada la potencia activa total. Eso es lo que estamos ahora mismo visualizando en el gráfico. Podría añadir, por ejemplo, la potencia aparente, potencia total demandada. Se me añadiría directamente en otro color, un color, en este caso, por defecto, que ha elegido en azul. ¿Qué puedo realizar adicionalmente en el análisis de las gráficas? Pues, por ejemplo, podría establecer unas horas de trabajo. Si generalmente mi planta, mi proceso de producción está trabajando en unos turnos determinados y, por ejemplo, los fines de semana no está trabajando, puedo destacar este hecho sin más que establecer las horas de trabajo. Imaginemos que mi planta solo trabaja de lunes a viernes, excluyo sábado y domingo, y el horario en el cual he estado registrando y en el cual ha estado funcionando mi planta es desde las 8 hasta las 4, por ejemplo, un único turno. Entonces pondría 8 horas de duración y directamente vemos cómo me ensombrece las zonas que están fuera de esas horas de trabajo, destacando aquellas zonas donde mi planta estaba operando. Lo vemos aquí en la zona más en blanco. A la hora de realizar el análisis de las curvas,
dispongo de varias opciones. La primera de ellas es cambiar los colores de las curvas, de cualquiera de ellas. Sin más que irme a la leyenda, tengo la opción de cambiar color y puedo seleccionar el color correspondiente a esa curva. Aquí hablamos de la potencia activa, media, total, y podemos, por ejemplo, ponerle un color pues, verde. Entonces cambiaría directamente el color de dicha curva. Vamos a volver a cambiarla para que tenga algo más de contraste. La volvemos a poner en rojo. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer zoom en el eje horizontal, en el eje vertical o sobre una zona de la gráfica. Para hacer zoom sobre el eje horizontal, oprimo la tecla control, hago clic izquierdo en el eje horizontal y con la rueda del ratón, moviéndola hacia un sentido o hacia el otro, puedo hacer zoom más o zoom menos sobre el eje horizontal. Ya lo vemos cómo se realiza dicho zoom. Lo mismo para el eje vertical. Si deshabilito la selección del eje horizontal y con la tecla control hago clic izquierdo en la escala vertical, entonces en ese caso, cuando con la tecla control oprimida mueva la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo, voy a hacer zoom menos y zoom más. Si no mantengo oprimida la tecla control, lo que hago es desplazar hacia arriba o hacia abajo la curva. Ahora mismo no tengo seleccionada la tecla control en el teclado y con el ratón estoy directamente subiendo y bajando las curvas. Bien, también puedo, como digo, aparte de los ejes, puedo hacer zoom sobre una zona determinada de las curvas. Para ello, no tengo nada más que seleccionar un rectángulo sobre la zona sobre la cual quiero realizar un zoom. Entonces la selecciono y vemos cómo se me muestra solo la zona que he seleccionado. En cualquier momento puedo deshacer el zoom, tanto horizontal como vertical, o en los dos ejes, hacer un escalado automático haciendo clic derecho en el eje y seleccionando escala automática. Esto lo que haría es ajustar el eje X. Vemos, el eje X se me ha ajustado, el eje temporal. Lo mismo podría hacerlo para el eje Y de la potencia. Digo escala automática y tengo de nuevo el escalado automático de mi gráfico. Podría hacerlo para los dos ejes a la vez. Por ejemplo, vamos a irnos a hacer de nuevo el zoom sobre una zona más pequeña y hago clic derecho en una de las escalas y puedo seleccionar escala automática para X e Y, para los ejes, ¿vale? Y vemos cómo automáticamente me hace el autoescalado. Bien, ¿qué más puedo realizar sobre las gráficas? Por supuesto, tengo cursores. Vemos en este caso cursor izquierdo y cursor derecho, con la información temporal visible en las leyendas de los cursores, en función de la posición donde los ubique. Y puedo añadir notas en cualquier momento. Puedo poner cualquier tipo de nota, por ejemplo, una nota que me indique que aquí tenemos el fin de semana. Y podría mostrar el texto haciendo clic derecho y moverla, ponerla allá donde quiera. Por ejemplo, esta zona de aquí se corresponde con el fin de semana y quedaría perfectamente documentado mi gráfico. Una vez esté satisfecho con el análisis que he realizado sobre el gráfico, en este caso de potencia, puedo añadirlo al informe en caso de que quiera que aparezca en mi informe. Siempre es a través de la opción de añadir marcador. Si selecciono añadir marcador y nos vamos a informe, vemos cómo se me ha añadido un marcador nuevo que es mi gráfico de potencia, que va a estar disponible para, de nuevo, poder arrastrarlo allá donde donde quiera que se muestre. Si reduzco el resto de secciones y arrastro mi nuevo gráfico, pues vamos a ver cómo el gráfico va a estar disponible cuando esté listo para realizar la exportación del informe y se va a visualizar en el informe, tal y como lo he configurado. Bien,
Este mismo análisis, este mismo tipo de análisis lo puedo realizar para cualquiera de las opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, podría irme a visualización de tensiones, corrientes, frecuencias y THDs en lugar de potencia RMS. Podría irme a visualización potencias, corrientes y frecuencias y tenemos la misma información, muy similar, pero en este caso, en lugar de potencias, activa, reactiva, aparente, etcétera, pues tenemos tensión, corriente, frecuencia y THD también con el correspondiente gráfico. Entonces, hablaríamos de lo mismo. Podría expandir el gráfico de la parte inferior o posicionarlo entre medias para en la tabla, sin más que arrastrar. Selecciono qué fases quiero visualizar. Pues, por ejemplo, fase A, tensión, y quiero también visualizar corriente en la fase A también. Y podemos ver cómo la corriente me la está mostrando en color azul y la tensión de la fase A en negro. Se aplica exactamente lo mismo que en el análisis de potencia que hemos realizado. Estudio de calidad eléctrica, exactamente igual, pero para parámetros relacionados con calidad eléctrica, por ejemplo, armónicos. Y aquí es muy útil el realizar la visualización que acabamos de ver. En lugar de visualizar solo un gráfico, por ejemplo, este gráfico de aquí, de barras, con los diferentes órdenes de armónicos y sus valores, en valor en este caso porcentual, podría también visualizarlo en RMS, para las tres fases o, por ejemplo, seleccionar corriente en lugar de tensión. Pues en lugar de solo visualizar el gráfico de barras con mi espectro de armónicos, podría, por ejemplo, arrastrar la zona inferior para visualizar mi gráfico de barras con el espectro de armónicos y un gráfico en la parte inferior que se va a corresponder con el orden de armónico que esté seleccionando en la parte superior. Por ejemplo, si me voy al orden 5 de armónicos, en la parte inferior estoy visualizando la evolución de la fase 1, perdón, sí, de la fase A, B, C o fase 1, 2 y 3 a lo largo de todo el registro y en este caso del armónico 5. Y aquí, de nuevo, podemos aplicar el mismo tipo de análisis que hemos realizado antes, utilizar el mismo tipo de herramientas. Por ejemplo, a nivel de cursores, que no nos hemos detenido tanto anteriormente en cómo se puede hacer uso de estos cursores, puedo hacer clic derecho encima del gráfico y seleccionar mostrar cursor. Se me muestran los dos cursores verticales con sus correspondientes leyendas en función de la posición, digamos el valor temporal, y el valor en RGI, el valor de la señal sobre la cual estoy midiendo. Podría, por ejemplo, hacer clic derecho encima del cursor e indicarle que me muestre esos valores, esas leyendas de los cursores en la parte derecha. Entonces, las etiquetas, digamos, con las leyendas de los valores de los cursores ya no me aparece junto al cursor, sino que me aparece en la parte de la derecha. Incluso podría seleccionar que me lo muestre en la parte de arriba, con la opción de alinear arriba. Siempre estos menús a través del clic derecho. Si no quiero visualizar el cursor, pues puedo directamente seleccionar ocultar cursor y quedaría oculto. Podría también, a través de nuevo el clic derecho en el ratón, automáticamente seleccionar los máximos y mínimos para cada una de las curvas representadas. Imaginemos que queremos visualizar el valor máximo de los, digamos, de los armónicos en tensión en porcentaje para, en este caso, la fase C. Entonces hago clic derecho y le digo buscar máximo o mínimo y automáticamente me busca en todo el espacio temporal, digamos, que he registrado, cuál es el valor máximo, que en ese caso se ha producido en este instante, el 10 de diciembre, y su valor. El valor máximo ha sido 1,45%. Lo mismo para el mínimo. Aquí queda un poco oculto, pero hablamos de exactamente lo mismo. Si hago un poquito de zoom, menos, pues vemos que el valor mínimo tiene un valor de 0,23% y se ha producido, pues en este caso, el 6 de diciembre. Bien, podría ocultarlo haciendo clic derecho encima
Eliminamos las etiquetas de valor máximo y las etiquetas de valor mínimo o moverlas. Por ejemplo, esta que está un poco oculta, podría optar por moverla para que se visualizase perfectamente en mi gráfico. Vamos a volver a añadirlas, recordando, clic derecho, buscar máximo y mínimo, movemos para que se visualice mejor y, por ejemplo, añadimos cursores, pero los queremos directamente en la propia línea del cursor. Entonces, imaginemos que yo quiero visualizar el tiempo transcurrido entre el valor máximo y el valor mínimo, por ejemplo. Entonces nos situamos entre el valor máximo y el valor mínimo y ahí tenemos la información de los tiempos en los que se han producido esos valores. De nuevo, una vez que esté satisfecho con la representación, puedo seleccionar añadir marcador y volvería a tener otra opción en mi informe con el gráfico de armónicos. Puedo minimizar la opción anterior y añadir gráfico de armónicos al final de mi informe, justo con la personalización que he realizado, con toda la información que he añadido. Bien, pues esencialmente la pestaña que nos queda es la de avanzado, donde yo puedo personalizar la visualización de cualquiera de los parámetros registrados. Y aquí tenemos todos los parámetros que están registrados en la sesión. Tensiones, corrientes, THDs, THCs, las potencias activas, no activas, factores de potencia, energías, armónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello para las tres fases. Por ejemplo, si nos vamos a tensión, tenemos valores máximos, medios y mínimos y los tenemos para las tres fases, tanto valor máximo como medio como mínimo. Entonces, no tendría más que seleccionar aquellos parámetros que quiero visualizar y se me mostrarían directamente en el gráfico, pudiendo hacer uso de las herramientas de análisis que acabamos de mostrar en el resto de pestañas. Bien, pues sin más, después de, digamos que realizar una explicación rápida de cómo se realiza el análisis y el trabajo con el software Fluke Energy Analyze Plus, lo único que nos queda es generar un informe con la información que hemos ido añadiendo y que podemos en cualquier momento desplegar sin más que hacer clic en el signo de más. Bien, pues para ello nos vamos a la opción de exportar informe. Pues me ha generado justo el informe con la información que yo le he indicado. Vemos cómo automáticamente tengo toda la información de acuerdo a la N50160 y las gráficas que he ido añadiendo de acuerdo a la personalización que he realizado en el análisis de la información. Vemos el gráfico de armónicos, tal como lo hemos personalizado. Vemos el gráfico de potencia RMS, destacando, digamos, las horas activas de funcionamiento de mi planta, etcétera, etcétera. Bien, pues con esto concluimos esta guía de iniciación al software Fluke Energy Analyze Plus. Cualquier cuestión, pues por favor pónganse en contacto con su distribuidor especializado o directamente con Fluke a través de los canales habituales. Muchas gracias.